¿Sabías que la evaluación no ocurre únicamente cuando se aplica un examen escrito o una prueba oral? En realidad, los estudiantes están siendo evaluados de manera permanente. Cuando participan en clase, cuando formulan preguntas, cuando nos hacen repreguntas, cuando argumentan una idea, cuando la contraargumentan, cuando se equivocan o cuando intentan resolver una actividad. Todas estas acciones constituyen evidencias reales de aprendizaje. Desde esta perspectiva, la evaluación deja de ser un acto aislado y se convierte en un componente esencial del proceso educativo. Según el enfoque del Ministerio de Educación, la evaluación formativa es un proceso continuo y sistemático que permite recoger información sobre cómo aprenden los estudiantes, con el propósito de tomar decisiones pedagógicas oportunas que favorezcan la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes. Es decir, no se centra principalmente en asignar una calificación, se orienta más bien a acompañar, a guiar y fortalecer con respecto a ¿qué? Al desarrollo de las competencias. En este marco, aprender, evaluar y retroalimentar no son momentos separados, sino procesos que se articulan de manera constante dentro del aula. Estrategia número 1. Comunicar con claridad el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación. Este punto es fundamental. Los estudiantes deben saber desde el inicio qué se espera que logren y para qué les será útil lo que van a aprender. Por ejemplo, un propósito puede ser comprender la diferencia entre los tipos de conectores y aplicarlos adecuadamente en la producción de un texto escrito. Este propósito orienta tanto la actuación del docente como las actividades del estudiante. Asimismo, es necesario socializar el o los instrumentos de evaluación, como las listas de cotejo o rúbricas, ya sea en formato físico o virtual, explicando de manera sencilla qué se va a valorar y cómo se hará. Cuando el estudiante conoce los criterios, se compromete mucho más con su aprendizaje y, por supuesto, aprende a autorregularse. Estrategia número 2. Utilizar preguntas pedagógicas de manera permanente durante toda la sesión. Las preguntas no son solo para iniciar una clase, son herramientas clave para verificar la comprensión del estudiante, promover la reflexión y orientar el pensamiento de los estudiantes. Existen preguntas para explorar lo que ya saben, es decir, los saberes previos, preguntas para profundizar el análisis y preguntas para que los estudiantes reflexionen sobre cómo están aprendiendo. De esta manera, el docente evalúa mientras enseña y enseña mientras evalúa, ajustando su intervención según las respuestas y necesidades del grupo. Aquí la evaluación se convierte en una aliada directa del aprendizaje. Estrategia número 3. Diseñar actividades diversificadas y progresivas que permitan recoger evidencias auténticas del aprendizaje. La evaluación formativa no se reduce a una sola actividad, se concreta a través de tareas variadas que permiten observar no solo el resultado final, sino también el proceso seguido por el estudiante. Por ejemplo, se puede iniciar con un trabajo en parejas para activar los saberes previos. Podemos continuar con una actividad grupal para analizar los textos e identificar
conectores que ellos ya conozcan y culminar con una producción individual donde los estudiantes apliquen lo aprendido. Es decir, sean capaces de redactar un texto corto empleando diversos conectores. Este tipo de secuencia responde al enfoque por competencias y permite valorar la mejora continua, más allá de una sola calificación. Estrategia número 4. Observar y retroalimentar de manera continua. El docente no solo enseña contenidos, observa procesos, observa cómo el estudiante piensa, observa cómo resuelve problemas, observa cómo se equivoca y sobre todo, observa cómo mejora. La retroalimentación no consiste en señalar errores de forma aislada, sino en orientar al estudiante sobre qué puede mejorar y cómo puede hacerlo. Además, es fundamental recordar que solo un examen no puede definir el aprendizaje de una persona. Todos podemos tener un mal día o una dificultad momentánea. Por ello, la evaluación formativa considera múltiples evidencias, múltiples momentos y múltiples oportunidades para aprender y para enseñar. Estrategia número 5. Promover la autoevaluación, la coevaluación, reduciendo el sesgo docente. La evaluación no es solo tarea del estudiante. Cuando los estudiantes se evalúan a sí mismos y a sus compañeros, también están evaluando cómo el docente los ve, cómo ve su pensamiento crítico y su conciencia sobre su propio aprendizaje. Apóyate de estos instrumentos para evitar el sesgo docente. En conclusión, evaluar no es simplemente medir resultados. Evaluar es acompañar procesos. Cuando se articulan propósitos claros, preguntas pedagógicas, actividades diversificadas, observación constante y retroalimentación oportuna, se promueven aprendizajes más profundos, significativos y duraderos. Porque evaluar no es castigar ni clasificar, es ayudar a aprender mejor.